Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los compañeros. Muchas gracias a todos los presentes. Saludar individualmente a don Robert Thomas, que fue el que me inició en esto en la ARECEP. Hace 10 años salí de la ARECEP. Estuve ahí algún tiempito, unos años que por lo menos aproveché mucho y le debo mucho a don Robert, que fue el que hizo que me enamorara de esto. Desde que salí de la U ya me gustaba la economía, pero fue ahí donde me enamoré de la regulación y, bueno, hasta ahora, ¿no? Les voy a robar el chunchito de… Gracias. Evidentemente, a mí me ha tocado, digamos, ver todo esto desde adentro, cuando estuve en la ARECEP, también desde afuera. Me ha tocado verlo a nivel de generación, me ha tocado verlo a nivel de distribución. Cuando preparaba la ponencia en esta ocasión, pues nada, lo que quiero es dejar como un contexto de lo que yo visualizo personalmente, de lo que ha venido pasando, de lo que se ha venido discutiendo, ¿no? Sin que sea necesariamente la posición de ningún cliente concreto, ni mucho menos, ¿no? Ok. Los temas que pensaba tratar son, uno, las condiciones del sistema eléctrico nacional, que me parece que es fundamental, ¿no? O sea, vamos a hablar de electricidad, necesitamos saber el sistema eléctrico que tenemos, ¿no? Que ese es el CEN. Dos, la pregunta de mercado. O sea, ¿tenemos un mercado, no tenemos un mercado? ¿Qué es el mercado? Y tres, el tema de metodologías y tarifas, porque, bueno, es lo que está uno en el día a día y hay que tocarlo, ¿no? Condiciones del CEN, es decir, del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Dónde está Costa Rica? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener nosotros claro. En ese sentido, Costa Rica está en un lugar privilegiado en el mundo, desde el punto de vista del sistema. Es decir, en el peor de los peores años, por ejemplo, el 2014, que casi no llovió, tuvimos, o sea, en el peor de los peores años que nosotros vayamos a tener, tenemos asegurado más del 90% de la energía anual con energía renovable. Además de eso, tenemos garantizado que la mayor parte de los días completos van a ser con energía renovable. Esto es importante, porque no se trata solo de que durante el día, la mayor parte del día la tuvimos con energía renovable y cuando viene el pico del mediodía o el pico de la tarde le prendemos las térmicas y lo logramos, como hacen muchos países que también tienen bastante renovable. No, en Costa Rica pasan días enteros, semanas y han pasado meses 100% renovables. Eso quiere decir que no solo tenemos la energía eléctrica suficiente para satisfacer la demanda, sino que también tenemos la potencia instalada renovable a nivel de embalses para lograr eso. Eso, honestamente, no es jugando. O sea, realmente somos un ejemplo del mundo y no por eso es casualidad que en Europa y en Estados Unidos tantas publicaciones, los diarios más importantes, han el año pasado especialmente puesto de relevancia lo que ha venido haciendo Costa Rica. El otro punto es que hemos logrado el 99.4% de cobertura a la población. O sea, el 99.4% de los costarricenses les llega de alguna de las 8 empresas distribuidoras la electricidad. Eso es una locura de porcentajes en un país con el PIB que tiene Costa Rica, con los ingresos que tiene Costa Rica, con el mercado que tiene Costa Rica. Vamos, estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos 4 cooperativas rurales, ¿verdad? Digamos, Cope Guanacaste está en Guanacaste, pero ha tenido la suerte del turismo, entonces tiene ahí sus hoteles y sus cosas. Copelesca está en la zona norte, que gracias a Dios ha crecido mucho. Pero les pongo el caso de Copi Alfaro Ruiz. Copi Alfaro Ruiz tiene una demanda máxima de 4 megas. Y para que ustedes vean el contexto, en Costa Rica, ahora con Reventazón hay más de 3.200 megas instalados de potencia, eso sí. Y en el caso de Copi Alfaro estoy hablando de demanda máxima de electricidad, pero 4 megas. Y es una cooperativa que ha salido adelante, le ha brindado el servicio a sus usuarios y tiene esos porcentajes de cobertura. Lo mismo que Cope Santos, que está ahí en esas montañas que ustedes ven para allá, que también lo ha logrado. Porque al final del día no se trata solo de LICE, hay varias empresas que son las que han logrado llevar todo esto al país. Entonces, dicho eso, yo creo que el primer punto de partida que tenemos que tener es que desde el punto de vista de energía renovable a nivel de electricidad, somos un ejemplo mundial y vamos, también somos extraordinariamente solidarios porque llevar esa cantidad de electricidad a todo el mundo cuando no es rentable es mucho decirle. La gran mayoría de los usuarios, por ejemplo, Copi Alfaro Ruiz o Cope Santos, el 80-90% de sus usuarios consumen el mínimo. Entonces, realmente lograr ser eficiente y llevar la electricidad a precios razonables a esas personas es un reto importante. Conclusiones de esta primera parte sobre cómo estamos en el sistema.
hemos alcanzado logros muy importantes. Eso quiere decir que la regulación pública que hemos tenido ha sido la correcta desde hace décadas. Es decir, la visión país que tuvimos, porque eso es lo otro. O sea, uno no alcanza, como el año pasado, el 99% de energías renovables con la política de los últimos 4 años de gobierno. Eso no existe, porque en energía las inversiones son de muchos años. Un proyecto hidroeléctrico, usted hace la prefactibilidad, después tiene que hacer la factibilidad, después tiene que construirlo y duraste 15 años en esa vaina. Entonces, cuando nosotros hemos llegado a este logro, no lo hemos logrado por los últimos 5 años, ni por los últimos 10 años, ni por los últimos 20 años. Estamos hablando de logros de 50, 60 años. Y eso quiere decir que desde ese momento, la política pública que se dio fue la correcta. En cualquier momento, en las primeras bajadas del petróleo, por ejemplo, como la que tuvimos ahora recientemente, o la que tuvimos en la crisis de la década pasada, etcétera, ya a cualquiera se le podría haber ocurrido, ya, y mejor metamos plantas térmicas, porque la verdad es que si el petróleo está barato, sale más barato, ¿no? Y hagamos eso, ¿y qué más da? De por sí todo lo hacen. Pero gracias a Dios, la política pública de Costa Rica no fue esa. Por otro lado, dejando de lado la política pública, que ha sido un tema más del MINAE, digamos, del ICE, la regulación económica del SNE en aquel momento y posteriormente la ARECEP, pues en realidad no ha estado tan mal, porque si hubiera estado tan mal no hubiera permitido que esto se hubiera desarrollado, pero si se desarrolló es porque por lo menos tuvo la visión también desde el punto de vista de regulación económica de lograr esto. ¿Todo está excelente? Pues no, obviamente que no, o sea, todo no está excelente. Y tenemos un reto importantísimo que es el transporte eléctrico. No sé si han visto, han salido temas en los periódicos, hay un proyecto de ley muy importante para fomentar el transporte eléctrico en Costa Rica. Esa es la meta que Costa Rica necesita para poder ser carbono neutral. Nosotros tenemos la gran ventaja de que ya la electricidad la tenemos renovable. Si nosotros logramos pasar el transporte a eléctrico, la gran ventaja es que va a ser con electricidad renovable. Por ejemplo, en los demás países, que por ejemplo Francia, que tiene una gran cantidad de autos eléctricos después ¿cómo se llama?, de que entró la ley en el 2012, o en el caso de Japón, o en el caso de Estados Unidos, el mismo China que tiene un montón de autos eléctricos. Bueno, tienen un montón de autos eléctricos, pero la energía de ellos está lejos de ser 100% renovable o un 90% renovable. Entonces, en realidad, seguís contaminando porque esa electricidad no es 100% renovable. La ventaja de Costa Rica es que auto eléctrico que tengamos, mínimo va a tener un 90% de electricidad renovable y eso nos va a permitir realmente, en términos realistas, poder ser carbono neutral. Hay gente que se está oponiendo a esto. Ayer hubo un foro en la asamblea, yo estuve, y la verdad es que hay veces le da a uno tristeza, porque entonces decían, obviamente una empresa de carros que defiende que los carros, ojo, que en los incentivos entre cualquier carro y que además los híbridos, ¿verdad? Entonces, y sacaba un gráfico y decía, es que en el mundo la evolución del auto eléctrico en promedio tiene este avance, y yo lo que decía eso cuando me tocó participar era, vamos, si nos ponemos a seguir cuál es el promedio mundial, ya, entonces nunca tendríamos 90% de energía renovable porque hubiéramos claudicado. Si nos vamos a poner una meta a nivel de transporte limpio, ya, y tenemos que aspirar a lo mayor, porque es lo mismo que hemos aspirado en electricidad. Y el tema de empresas familiares, ahí se los dejo porque lo voy a mencionar ahora más adelante, que ese es uno de los temas. En Costa Rica, el reto que tenemos es que no podemos manejar las empresas de electricidad como si fueran empresas familiares. Mercado, tenemos un mercado. A mí me hace gracia porque hay que agarrar las cosas en positivo dentro de lo que cabe, ¿no? Pero hay una moda de hablar del mercado eléctrico, ¿verdad? Y uno ve 50.520 posts en Facebook, ¿verdad? Y ya no sé, tal vez el 99% son ideológicos. Y hay veces uno no sabe ni de qué están hablando. O sea, estás hablando de la apertura del mercado, pero ¿cuál mercado? O estás hablando de que el mercado tiene que estar cerrado, pero ¿cuál mercado estamos hablando? Eso es lo primero que hay que definir, ¿no? Y por eso creo que hay que hacer algunas precisiones. Como decía el colega que me precedió, en electricidad no hay un solo grupo, esto es una cadena. En Costa Rica tenemos toda la cadena regulada. Hay un único servicio público que es el suministro de energía eléctrica, pero tiene 4 etapas. Tiene la de generación, la de transmisión, hay distribución y comercialización. Veamos cómo están las etapas. La etapa de generación tenemos un 30% de generación privada. En contratos BO2, que es cuando la planta siempre va a ser mía y yo nada más vendo la electricidad a través de un contrato de venta de electricidad que se le llama PPA. Y otro 15% que tenemos, es la misma ley, solo que tiene 2 capítulos, en los BOTs, que es yo construyo la planta, la opero y a los 20 años se la transfiero. Tenemos un 30% de energía en manos privadas.
que prácticamente está en ese 30% del sistema eléctrico nacional, que como ahora les decía, andaba en los 3.000 megas y ahora ya con reventazón está llegando como a los 3.200 porque hay otras cosas que han salido. Entonces, bueno, en generación privada, no, digamos, a nivel de generación no hay un monopolio. Hay un 5% de generación distribuida desde el punto de vista legal, el cual no se ha alcanzado, pero que eventualmente se puede llegar a alcanzar. En el caso de SEDET, que son las empresas municipales y las empresas cooperativas de distribución de energía, tienen aproximadamente un 10% del mercado de generación. Y el grupo ICE, sumado el ICE y la CNFL, tienen un 55%. Entonces, la primera conclusión aquí es, en generación no hay un monopolio. Y en manos privadas puede estar mínimo el 35% desde el punto de vista legal, e incluso más si partimos del hecho de que en SEDET el 6% de esa energía, de ese 10, 6 es de las cooperativas, y las cooperativas son empresas privadas. Ok, ¿qué sí es monopolio? Que me faltó decirlo ahí, la transmisión. Pero como decía una de las filminas del compañero, la transmisión tiene una razón de ser monopolio natural hasta cierto punto, porque a veces lo que hace es encarecer los costos finales del usuario, el que yo tenga dos líneas de transmisión paralelas, eso viene a ser un poco absurdo. Entonces, normalmente eso es lo normal, aquí y en cualquier lado. El mercado regional, que es un mercado, tiene una sola línea, porque hey, vamos a tirar dos y paso por esta, paso por la otra, se matan en precios, problemas de calidad, etc. En distribución y comercialización en Costa Rica se maneja junto, pero la comercialización se ha empezado a poner alegre y eso es algo que les quería mencionar. Digamos, evidentemente tenemos un actor dominante que es el ICE y la CNFL juntos, que tienen la mayor parte del mercado. Estamos hablando que ellos tienen el 75% más o menos de la demanda. Hay que tener en cuenta que el ICE tiene usuarios directos muy grandes también. Tenemos el otro grupo, que es JACE, Copelesca, Copesantos, Copelfaro y Copeguanacaste, que tienen sus propios clientes y son los clientes que tienen dentro de un mapa. Les explico, cuando uno va a sacar una concesión de distribución, uno va al MINAE y en el MINAE lo que hacen es que definen en un mapa cuál va a ser tu área de cobertura. Hasta ahí les estoy diciendo lo que se ha venido manejando. ¿Por qué puse a SPH por aparte? ¿Y por qué puse ahí proceso contencioso administrativo? Porque ahí es donde la cosa está emocionante. ¿Por qué está emocionante? Bueno, porque la CNFL tenía áreas, o tiene áreas dentro de Heredia, ¿verdad? Y entonces la CNFL venía prestando el servicio. Cuando sale la ley de la SPH dice, la SPH puede prestar los servicios en la provincia de Heredia. ¿Ok? Pura vida. ¿Cómo manejar las dos cosas? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde se puso alegre la cosa, porque entonces SPH, en concreto su gerente, don Alan, que es muy proactivo, digo, bueno, yo voy a ir a prestar el servicio. Y la verdad es que mi tarifa es más barata que la de la CNFL. Entonces yo voy a ir ahí a Belén a ofrecerle a toda esta gente que se pase conmigo, yo lo conecto, yo le vendo la electricidad y se la vendo más barata. Y como aquí legalmente tengo esta situación en la ley, y además de eso, materialmente están las dos redes, el usuario puede escoger. Y se armó la de San Quitín. Hay varias gente que se pasó, vamos, pero hay otra que quedó ahí en el limbo e inmediatamente, obviamente, terminó en un juicio porque si no iba a ser una hemorragia, ¿verdad? O sea, todo el mundo se iba a terminar pasando en la SPH. Ahí está el juicio. Ahí está el juicio. Va a ser el Tribunal Contencioso Administrativo el que decida. Cuando hay dos empresas en un sitio, el usuario puede escoger o no puede escoger. Ya algunos escogieron en su momento y se pasaron, esos ya quedaron adentro. Pero todos los demás que están haciendo fila, y no estamos hablando de cosas pequeñitas, ahí en Belén hay que recordar que están mega industrias, la Firestone, está la cervecería, etcétera, en toda esa zona. ¿Qué pasa si esa gente se pasa? ¿Se puede pasar a SPH? ¿Tienen derecho a que ellos reciban la electricidad un 30% más barata o no tienen derecho a que reciban la electricidad un 30% más barata? Conste, yo no le llevo el contencioso a SPH, pero vamos, esas son las, de hecho no me gusta ir al contencioso en temas regulatorios, no me meto directamente, pero ese es el tema, o sea, ¿qué va a pasar con eso? Eso puede suponer un cambio, digamos, a nivel de lo que tenemos. Bueno, y tiene implicaciones también. JASEC, hasta la fijación tarifaria que salió hoy, que le subió un poco la tarifa, tenía las tarifas más bajas de todo el país. Entonces, si a JASEC lo ponías a competir con la CNFL en Tres Ríos o en Curridabat o con el ICE en otras áreas limítrofes, los podría reventar, digamos, a nivel de precios. Y conste, no son precios de oferta y demanda,
Son precios regulados por la ARECEP, donde la ARECEP dijo, los costos de esta empresa son estos y esa es la tarifa resultante. Conclusiones, si hay un mercado de generación limitado, sí, tiene unos caps, pero sí hay. Transmisión es un monopolio, distribución es un mercado de 8 empresas, que en el caso de la SPH considera que sí se permite la competencia y como les digo, será el Tribunal Contencioso y la Sala Primera los que terminen decidiendo. En consecuencia, cuando vimos en política y todo esto, ahora que don Oscar Arias se iba a lanzar a la política y el día que hicieron la romería de la casa de Oscar Arias para decirle que se lanzara, ¿no? Que de las primeras cosas que dijo en el discurso fue que había que abrir el monopolio, ¿no? A mí me hizo gracia porque yo decía, ok, listo, a la gente le suena y yo sé que eso vende y tal, pero es que tenemos que ser más precisos. Bueno, ¿de qué monopolio estamos hablando? Lo mismo la gente que se opone y dice, no, ¿qué tal? Que la apertura que es mala. Bueno, ¿de qué apertura es la que es mala? Hay que precisar. Entonces, lo interesante es, cuando estamos hablando del mercado de generación, eso es una ley. Eso es una ley. Yo quiero que haya más generación privada. Yo ocupo una ley como la de contingencia, que proponía que en lugar de un 15% fuera un 30%, que proponía que el tope de los proyectos no fuera de 20 megas, sino que pudieran llegar a 20, 50 megas. Digo, 40, 50 megas. Si yo lo que quiero es competencia entre las distribuidoras, ya las cartas ya están sobre la mesa y ya les digo, la Sala Primera dirá y el contencioso. Y por último, si lo que quiero es abrir compras directas a grandes consumidores, a nivel de comercialización, eso ya es un enano de otro cuento. Pero eso no es para la multitud de usuarios de este país, eso es solo para ciertas empresas. ¿Por qué eso no ha generado más problemática? Porque las mismas empresas le han buscado soluciones, especialmente el ICE. Entonces, el ICE tiene una tarifa que yo le digo la tarifa Intel, pero en realidad es una tarifa de generación para clientes directos, que se conectan directamente a una subestación, que es lo que sucede con las tarifas de generación, y que esa tarifa, los aumentos siempre son 0%, nunca le trasladan aumentos desde hace N años, y además es abiertamente subsidiada por un tema ya del Plan Nacional nuestro. Y a partir del Plan Nacional de Energía que salió el año pasado, también se creó lo que se llama la TMTB. La TMTB es la tarifa de media tensión B. ¿Qué significa eso? Fue un invento, por decirlo de alguna manera, mediante el cual dijeron, bueno, como ahora el ICE está exportando electricidad a Centroamérica, porque somos tan renovables que a veces hasta nos sobra un montón de electricidad, la plata que ganemos vendiendo la electricidad en Centroamérica, la vamos a usar para subsidiar esa tarifa de esos industriales, que no es cualquier industrial. Estamos hablando de que ahí están apenas 22, 25 empresas más o menos, que son las que califican, porque sí tienen que tener ciertos consumos y cierta estabilidad del consumo. El problema de eso es que cuando no tenemos suficientes ventas, ¿qué va a pasar con esa tarifa? Eso es una bomba de tiempo, que por cierto hoy que andaba en la RECEP se los decía ahí en una reunión que tuvimos. Hey, hay que avisarle a esos industriales que cuando no tengamos excedentes a nivel económico, es decir, que al menos le compramos más al mercado que lo que le vendimos, hay que regresar a la tarifa de media tensión corriente, ¿verdad? Porque esto es insostenible. Metodologías y tarifas, para ir terminando. ¿Qué nos han quedado debiendo? Porque digamos que ahorita yo ya vendí todo el tema positivo, que creo que hay que hacerlo, porque uno lo primero que tiene que hacer es reconocer lo que está bien. Pero bueno, ¿qué nos han quedado debiendo y quién nos ha quedado debiendo, ¿no? Porque hay que sentar las responsabilidades. Y como las imágenes a veces dicen más que las palabras, yo les quería presentar esto. Vean, esas son las tarifas con las que se traslada, digamos, los costos al sistema de distribución. Aunque a veces a uno le hacen un monómico, que es un promedio, digamos, de lo que cuesta la energía, en realidad tenemos un costo en la noche, un costo en valle y un costo en punta. La punta es la del mediodía y la del final de la tarde. Lo importante no son necesariamente los números, sino los aumentos y cómo se han venido manejando. Efectivamente, cuando entró este gobierno, pues veníamos de un año muy terrible como fue el 2013, tuvimos un 2014 que no fue nada bueno tampoco a nivel de agua, tuvimos un 2015 que nunca ha llovido tanto en este país, digamos, desde que por lo menos hay la cantidad de hidroeléctrica que tenemos y eso fue una gran ventaja y permitió mantener una cierta estabilidad. Pero ustedes ven que ya en el 2006 la cosa se nos empieza a poner alegre y que ya estamos llegando a niveles como los que hemos tenido máximos y más arriba de eso. Por ejemplo, a nivel de punta y a nivel de valle. ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Vea, uno se asusta en esto, cómo a veces dura la información en llegarle y cómo la percepción dura en que la gente vea lo que está pasando. Se lo digo por lo siguiente, hay empresas que tal vez te dicen, sí, la electricidad está muy cara, pero vos le decís, ok, ¿cuántos kilowatts hora consume usted por mes? No sabe. ¿Cuánto paga usted de máxima demanda? No sabe. Y entonces hay veces
cree que está muy cara y en realidad no estaba tan cara. Y hay veces está carísima y no se ha dado cuenta. Entonces, obviamente, de los retos que tiene en este caso ARECEP es educar a la gente para que se dé cuenta cuando realmente lo que está pasando. Y les voy a contar una anécdota. A finales del 2013, y me voy a adelantar a una filmina solo para eso y después regreso. A finales del 2013, resulta que había un comunicado de prensa que sacó la ARECEP y dijo, tenemos una estimación de que en el 2014 las tarifas van a bajar. Tenemos una estimación, ojo la palabra, estimación. No tenemos una fijación, tenemos una estimación de que las tarifas van a bajar en el 2014. Todos los medios de comunicación publicaron que en el 2014 las tarifas iban a bajar. Yo también digo, es que es una irresponsabilidad que vos mandes un comunicado de prensa y digas, tenemos una estimación de que las tarifas van a bajar en el 2014, porque la gente y los mismos periodistas van a entender que es que van a bajar. Pero era una estimación. Y Amelia Rueda y todo el mundo publicando. Obviamente, ya, la gente de todas las empresas preocupadísima porque decía, ya, y los usuarios van a creer que va a bajar la tarifa y uno que sabe, más bien iba a subir. Hicimos todo lo que se pudo. La gente, ya, y don Denis y la gente de publicidad no le dio la gana a corregir nada, hicieron el mínimo esfuerzo, digamos, y al final en los medios no quedó claro ese tema. Ojo, la misma torta se había jalado esta misma gente con casa presidencial que les había dicho que no iba a subir. Bueno. El asunto es que estoy en fin de año en una fiesta ahí y entonces llega un muchacho que tiene un data center, que consume electricidad pero con ganas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de verdad. Y me dice, ¿viste, Rubén, que van a bajar las tarifas? Y yo, Jesús, ¿verdad? Yo decía, qué tristeza, ¿verdad? O sea, hasta este señor que consume una barbaridad de electricidad lo vacilaron. Y le digo, ¿sabes qué? No me digas nada, tranquilo. Y le digo, el 1 de enero te sube la tarifa. No, hombre, que salió en Amelia Rueda y salió en Repretel. Mae, el 1 de enero te suben la tarifa. ¿Verdad? Pero entonces es frustrante porque uno dice, este mae seguro cree que uno está loco porque en todos los periódicos salió que iba a bajar la tarifa en el 2014, ¿verdad? 1 de enero subieron las tarifas. Y como si eso fuera poco, esa semana me tocó darme cuenta que en casa presidencial estaban, que se los llevaba, porque también a inversionistas en diciembre les habían dicho que las tarifas no iban a subir. Y no cualquiera inversionistas. A gente que tiene la tarifa directa, porque esa vez la ARECEP se equivocó y por error, ojo, por error le subió la tarifa a Intel. Cuando publicó la tarifa le subió la tarifa a Intel, que a veces había que trasladarle 0% de aumento y se la subió. Y lo peor fue que habían pasado los 3 días de ese acto administrativo y había quedado en firme. ¿Y ustedes qué hacen? Aquí todos los expertos en derecho público, digamos, porque yo aquí vengo hoy más a hablar de electricidad que otra cosa, pero usted tiene un acto, vamos a ver, la resolución tarifaria, una fijación tarifaria es un acto administrativo. Tenía un plazo de 3 días para recurrirlo y ya se fue. Ahora, ¿qué diantres hago? Un proceso de lisividad. ¿Y cuánto va a durar esa vaina? ¿Y mientras qué? Que Intel se vaya, y Vicesa se vaya, y Cemex se vaya, y Holcim, y todos los grandes, ¿verdad? El ICE presentó un recurso después de los 3 días y un incidente de nulidad. El propio ICE, diciéndole, bájeme la tarifa de Intel porque yo no quiero que me la suba a la ARECEP. La ARECEP resolvió, y por ahí está esa resolución, para los que les gusta el derecho administrativo que un día la vean. La ARECEP, interesantísimo, digo yo, la ARECEP rechazó el recurso del ICE y el incidente de nulidad del ICE, pero de oficio anuló la fijación y la dejó en 0%. No hago comentarios, ahí está, eso fue lo que se hizo. Desde el punto de vista país, creo que hicieron lo correcto, porque, o sea, fue una barbaridad lo que hicieron. Si ese era el arreglo correcto, ya, no lo sé. Evidentemente nadie fue al contencioso a cuestionar la manera en que se manejaron las cosas con esa nulidad de oficio de la propia administración. Pero eso es para decirles que evidentemente hay cositas que hay que mejorar. El nuevo regulador, yo tengo toda la fe de que viene con una política de tratar de hacer las cosas más transparentemente, de hacerlas mejor. Sin embargo, tiene un trabajo arduo, porque, si les digo francamente, hay veces en la ARECEP las cosas como habían cambiado eran difíciles. Hay cosas que mejoraron, hay cosas que ahora son más ordenadas, todo lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, en este tema de comunicación, esto es del 9 de septiembre, eso es en Facebook. Lo saqué para que ustedes vean. Otra vez, buenas noticias. En el último trimestre del año los usuarios tendrán una rebaja en la tarifa eléctrica. Igual, yo me agarraba la cabeza, o sea, pues yo decía, no puede ser posible. Cuando publicaron esta noticia,
Este era un expediente del CVC, que es el costo variable de combustible. Había un expediente hermanito que era una tarifa del ICE de mercado regional que subía la tarifa de clientes finales en un 5 punto algo %. Entonces yo decía, ¿cómo diantres sacad buenas noticias, que la publicaron en la Extra, por cierto, y en otros lados, de que la tarifa en el último trimestre va a bajar 3% cuando le está subiendo un 5% al usuario? Eso fue el 9 de septiembre, me quedé corto. El 13 de septiembre, adicionalmente, el ICE pidió otro aumento del 5%, que casualmente el 5 punto algo más el 5 punto algo da 11 cerrados. En otras palabras, para los que no lo saben, a los usuarios lo que se pretende finales es subirle un 11% la tarifa. Y de feria la semana pasada, cuando La Nación saca la noticia, sacaron la noticia solo del segundo aumento. Entonces salió que le iban a subir un 5 algo %, cuando en realidad había otro expediente hermanito y entonces era un 11%. En otras palabras, a veces los usuarios no sabemos lo que está pasando. Y conste, ahí es donde hay que cambiar el chip a los periodistas, porque el chip de los periodistas del ARECEP no tiene que ser quedar bien, es decirle a los usuarios dónde estamos, porque solo sabiendo dónde estamos, sabemos qué tenemos que hacer. Muy rápido para que no me tallen con el tiempo. ¿Qué nos deben? Vea, hay cosas que a veces cuesta entender. ¿Cómo puede ser que la electricidad en Liberia sea un 20% más cara que en Santa Cruz o en Ojancha? Desde el punto de vista económico. O sea, tenés una ciudad como Liberia que tiene una demanda muchísimo mayor, que está más densamente concentrada la demanda. ¿Cómo ahí la energía puede costar un 20% más que en Ojancha? Que es más montañoso, que hay menos densidad, que hay consumos menores. Económicamente no hay una explicación. Simplemente la empresa que presta el servicio en Santa Cruz y Ojancha, aunque es más pequeña, lo presta más eficientemente. Porque ha pasado necesidad y han tenido que aprender con las uñas a hacer las cosas. O que en Belén es un 30% más, el tema este de SPH. O otro tema que también, o sea, ¿por qué el año pasado siguieron subiendo las tarifas? Porque eso siguieron subiendo más de un 10% cuando la inflación prácticamente ni se mueve y tuvimos agua como nunca. No solo eso, también que alguien me diga cómo puede haber una tarifa de generación, en este caso la que ha solicitado la CNFL, de que la tarifa de generación es de 28 centavos cuando la de distribución anda entre 20 y 16. En otras palabras, solo producir la energía en las plantas de ellos cuesta más que todo el generarla, transmitirla, distribuirla y comercializarla si se la compra al ICE. O sea, eso es prácticamente imposible, pero eso se da. Y entonces se da la ironía de que pedís una tarifa de generación más alta que la propia tarifa de distribución que tenés. O que los proyectos cuesten 3 veces. Y aquí hago un paréntesis nada más con los proyectos hidros. Lo que sí no puede ser posible es que hayan proyectos como Balance Inferior que cuesten 3 veces. O el Encanto de CNFL, que yo le digo el desencanto, que igual. O el eólico, que costó una barbaridad. Eso es lo que no puede ser posible. Ahora, yo sí les digo una cosa, y se las digo ya objetivamente. No hay que basurear a Reventazón, porque aunque Reventazón terminó costando más, ahora absolutamente todos los proyectos hidroeléctricos cuestan más. Reventazón costó un 50% más de lo que originalmente se hubiera previsto que iba a costar. Sí, pues uno esperaba que un proyecto hidro, normalmente lo que decía uno antes, cuesta $3 millones el mega. Sí, eso era cuando los estudios de impacto ambiental no eran lo que son ahora, cuando no había tanta problemática a nivel de las construcciones. Entonces, el hecho de que un megaproyecto de ese tamaño costara un 50% de sobreprecio, no de sobreprecio, de aumento de costos, digamos que no es una aberración tan grande. Obviamente ya hay un montón de gente cortándose las venas, pero uno que ve los costos que hay, y les digo una cosa, todos los proyectos hidros, BOTs, privados, hidros, todos han tenido que pedir reajuste de precios. No hay uno. Los BOTs, como es construir, operar y después transferir al ICE, al final del día el proyecto termina siendo el ICE y funciona a través de una licitación pública. La tarifa se fija en esa licitación pública y no por parte de la ARECEP, aunque la concesión sí la otorga la ARECEP. Absolutamente todos los BOTs hidros que se han construido han necesitado reajustes. Tal vez no un reajuste tan grande porcentualmente, pues sí, tal vez un reajuste tan grande porcentualmente, pero tampoco necesariamente en todos los casos tan pequeños. Entonces, en realidad lo que tenemos es un problema con los proyectos hidros y entonces también ahí la política pública es donde tiene que venir y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir construyendo solo proyectos hidros o vamos a aprovechar solar, que a pesar de que somos el ejemplo mundial en energía renovable, somos la vergüenza mundial en solar? De 3.200 y pico megas tenemos 1 mega solar, 1 mega. Eso es una vergüenza. Todos los países de Centroamérica tienen más solar que nosotros. Entonces, bueno, hay que hacer más solar. Eólicos, sí, hemos metido un montón de eólicos. Solo en los últimos 2 años y medio hemos metido 200 megas eólicos. Y a precios que están
por debajo de los 8 centavos. Entonces, yo creo que ese es el camino. ¿Habrá que hacer nuevos proyectos hídricos? Los ambientalistas van a decir que no radicalmente, habrán otros que dirán que sí radicalmente. Yo creo que hay que ver. O sea, lo que no podemos hacer es un montonón de proyectos hídricos, pero hay que seleccionar. Y el último tema. ¿Cómo solucionamos el tema de los precios? Hay un tema muy simple, que yo no sé por qué la ARECEP no lo ha hecho. Vean, las demás empresas distribuidoras que no son el ICE y la CNFL tenemos una regla, y ARECEP nos dice, vea mijo, usted por la ley 8345 puede hacer los proyectos que a usted le dé la gana, pero si usted me trae un proyecto que la energía de ese proyecto le cuesta más plata que comprarse la ICE, yo no le reconozco ese costo. Es un tope. Entonces vos sabés, yo puedo hacer un hidro, puedo hacer un eólico, puedo hacer un solar, puedo hacer lo que me dé la gana, pero si ese proyecto, la energía, me sale más cara que comprarse la ICE, a mí ARECEP no me la va a reconocer. En consecuencia, uno solo hace los proyectos que te van a salir más baratos que comprarse la ICE. Y yo me pregunto, ¿por qué no le aplicaron la misma regla a la CNFL en algún momento? Obviamente no se vale aplicársela a posteriori. Vea, CNFL, Vals Inferior, es que solo le voy a reconocer el costo evitado de no comprarle la ICE. No, pero, hombre, es que ya no, porque ya lo construí, ¿verdad? Pero de aquí en adelante, que le digan a la CNFL, bueno, yo supongo que no van a construir más proyectos, pero digamos, si eventualmente construyen más proyectos, de que no superen eso. Y con el ICE, hacer un borrón y cuenta nueva, y también decirle al ICE, vea, señores del ICE, salvo excepción, salvo que usted me traiga un proyecto y me diga, vea, tengo que hacer liquidez y es un fundamental para los próximos 20 años y entonces me va a costar tanto. Pero que salvo excepción, le digan al ICE, en el nivel en el que usted está actualmente, cualquier proyecto usted lo tiene que construir para bajar las tarifas, pero no para subirlas. ¿Qué cuesta eso? Nada, porque como les digo, a las otras 6 empresas distribuidoras ese criterio ya no lo aplican. Es simplemente democratizar el criterio y aplicársela no a esas 6, sino a las 8 empresas. Y eso sería. Muchas gracias. Bueno, un minuto nada más. Vean, yo al ICE realmente lo quiero y realmente me preocupa. Yo sé que la gente que está ahí hace un gran esfuerzo, pero hay un problema de organización muy grave. Porque así como hay gente extraordinaria, por ejemplo, Salvador López del CENSE, que sabe montones y es una persona extraordinaria. ¿Ah? Bueno, eso ya. Yo soy liguista, pero bueno, vamos, hay gente muy buena, pero también hay otra gente que cree que el ICE es una empresa familiar. Y vea, yo no tengo nada en contra de las empresas familiares, pero el problema, ya me tengo que ir, el problema de las empresas familiares es la tercera generación y el ICE está en la tercera generación. Y entonces la tercera generación a veces cree que son lo máximo y resulta que lo máximo fueron los primeros que empezaron con nada. El segundo máximo fueron los que lograron continuar esa obra y han permitido los logros que hoy tenemos. Pero los que están ahorita, perdón, pero ellos están viviendo lo que se hizo en el pasado. Y si realmente quieren ponerse las medallas de algo, tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano porque el estándar que tienen es altísimo. Y sin embargo, la actitud de mucha gente allá adentro es que las medallas son de ellos. Y el problema de ese tipo de empresas familiares es que en la tercera generación quiebran, porque ni valoran lo que tienen y creen que es de ellos y se ponen a hacer locuras. Y es cuando pasan esas cosas que no importa cuánto cuesta porque al final del día ARECEP me lo va a reconocer. Eso sería. Muchas gracias. Perdón, Jorge.